¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra nueva edición de Hablemos de Inclusión, aquí por la pantalla de Canal 19, a quien agradecemos. También agradecemos a MB Producciones por prestarnos y ambientarnos el lugar, como también así a todo el staff que nos acompaña y hace que todo esto esté en su tercera temporada. Y también a ustedes del otro lado por estar allí acompañándonos como en cada programa. Este programa donde hablamos de distintas discapacidades en primera persona, también de salud con distintos profesionales y también con aquellas ONG que tengan que ver con lo hecho para distintas personas que tengan alguna discapacidad y estén trabajando para ello. Bueno, si ustedes se quieren comunicar, lo pueden hacer a través de todas nuestras redes sociales. Allí, bueno, veíamos en pantalla, TikTok, en YouTube, pueden ver todos nuestros programas y también nos pueden contactar en Instagram y en Facebook. Si no, se pueden comunicar a través del 2954 330433 para, bueno, si ustedes tienen algo que contarnos, si quieren que les hagamos una nota por algún tema en especial, también los atendemos en ese número. Muchísimas gracias a todos ustedes, como recién les decía, por estar del otro lado. Y bueno, hoy vamos a tener un programa dedicado a una fundación, como bien lo decía anteriormente, dedicado a trabajar con chicos que tienen alguna discapacidad y conseguir también distintas herramientas para ellos y poder darle una mejor vida. Vamos a presentar con nosotros que nos va a atender desde Buenos Aires Fernando Méndez Terrero. Él es fundador y director de la Fundación Programa Uno por Uno. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? Un placer estar acá con ustedes. ¿Me Gracias escuchás, por la me, invitación. me escuchás bien? ¿Me recibís bien? Perfecto, te Bueno, escucho perfecto. ahí está. Entonces, bueno, Fernando, muchísimas gracias nuevamente por este contacto. Sabemos que estás siempre a full y te hiciste un tiempo para poder contactarte con nosotros. Así que bueno, bienvenidos a Hablemos de Inclusión. Bueno, como te dije antes, un placer. Gracias por la invitación. Para mí siempre lo que sea difundir nuestro trabajo y poder contarlo más en detalle, siempre son bien recibidas estas propuestas. Bueno, Fernando, contanos un poquito de dónde sos y cómo empezó este proyecto de la Fundación Programa Uno por Uno. Bueno, te cuento, nosotros estamos ahora justo en el 1 de mayo, estamos preparando es el aniversario, cumplimos 10 años Ujú. con la fundación, lo cual es como una fecha muy importante para nosotros. Y bueno, esto arrancó en el 1 de mayo del 2015. Yo me dedicaba a otra cosa. Yo viví muchísimos años en la gastronomía y tenía ahí también un salón de eventos. Y justo en los últimos años, antes del 2015, estaba con tiempo libre, había vendido uno de mis emprendimientos y dije, bueno, llegó el momento de hacer algo por los demás. Bueno, estuve investigando bastante porque no sabía bien qué hacer. Y bueno, después de un buen tiempo de investigar y estudiar todas las diferentes organizaciones y las actividades y cuáles eran las formas de ayudar, decidí que este era un área que estaba bastante relegada, que había muchísima necesidad y casualmente yo también tengo unos amigos que tienen unos chiquitos que tienen algunos síndromes así genéticos también bastante severos, entonces como que de oído tocaba algo y ellos me presentaron a gente que estaba también relacionada. Y bueno, así Ujú. arrancó, como te digo, un día apreté enter y subí el proyecto a la computadora y ahí arrancó. Claro, y empezaste con todo. Bueno, ¿cómo fue ese momento de pasar de lo que vos hacías a hacer otra cosa totalmente diferente y ayudar al otro?
Bueno, en realidad, yo cuando arranqué, eh, había como dos temas importantes. Uno que yo pensaba hacerlo como, no a tiempo completo, sino así con el resto del día que me quedara tiempo. Iba a ser como una actividad secundaria. Ujú. Y con el tiempo me empecé a dar cuenta que había muchísima necesidad, que mis conocimientos y mi formación también me podía ayudar mucho. Y dije, bueno, yo puedo vivir de esto, o sea, me gusta y la verdad es algo que fue un proyecto en mi vida. Y ahí fue también cuando el objeto, cuando se llamaba programa uno por uno, en ese momento no éramos fundación, era entregarle equipos a las familias, pero bueno, estaba el miedo o la ignorancia de no saber cómo hacerlo, porque viste, no, nunca había pasado, nunca habíamos hecho eso, y tampoco había muchas organizaciones que lo hacían. Entonces así fue como implementamos la visita a domicilio Ujú. a conocer a los casos que nos llegaban, que se convirtió en el pilar de nuestro proyecto y uno de los grandes responsables del éxito de uno por uno, que era la visita a conocer a las familias. Claro, o sea, la visita puerta a puerta. Exactamente. Claro, Ujú. porque no sabíamos, los equipos que nosotros damos son equipos muy caros, son muy difíciles de conseguir, son difíciles de mantener, y entonces había que realmente encontrarle un destino que se use, ¿viste? Que Sí, sea sí, sí, práctico y que sea efectivo, ¿viste? sí. No darlo por dárselo a cualquiera. Y entonces organizamos las visitas con los profesionales y cuando nos llegaban los pedidos íbamos y evaluábamos no solo el pedido, sino también toda la situación social, ¿no? Claro. Del contexto familiar, de violencia, de trabajo, de higiene, de orden, era fundamental que nosotros trabajamos con chicos pediátricos, ¿no? Con niños. Ujú. Y era fundamental que reciban un tratamiento también, que tengan asistencia médica. Si todo eso pasaba la prueba, le dábamos el equipo o los ayudábamos a resolver la forma para conseguir el equipo. Claro, bueno. Y Sí. cuando hablas de equipos, ¿qué equipos estamos hablando? Sabemos que algunos son bastante caros y bueno, hay gente que por ahí no tiene ese acceso económico, como vos bien decís, por eso seguramente hacen estas cosas de ir puerta a puerta, tener un relevamiento de todo para poder dar esos equipos. Sí, mira, en un comienzo nosotros, nuestra ayuda era como más amplia. Ujú. Mira, uno de el objetivo principal de uno por uno es que nuestra ayuda tenga un efecto en la calidad de vida del paciente, del chiquito, para siempre. Eso es como el objetivo principal, que fue el que nos impulsó desde el primer minuto. En su momento hicimos algunos traslados desde las provincias a Buenos Aires para alguna operación, conseguimos algunos instrumentos quirúrgicos y cosas, pero con el tiempo fuimos dándonos cuenta que el equipo era algo se podía controlar, que cuando uno le da medicación, ponerle tal vez a una familia, después se la dejas de dar, es un tema complicado. Entonces, era como que el equipamiento, que tiene que ver con sillas posturales, tiene que ver con andadores, tiene que ver con bipedestadores, eh, y no cualquiera tampoco, porque nosotros trabajamos solo con casos que tienen síndromes genéticos o hayan tenido problemas durante el embarazo o el parto. Eh, Cualquiera me puede decir, bueno, ¿por qué está tan segmentada la población que ayudan? Porque estamos desbordados y ojalá el día de mañana podamos aumentar las edades. Eh, bueno, en un momento teníamos un problema de también las visitas, las hacíamos cerca de nuestras casas, por decirlo, en una Claro, sí, zona sí, sí. donde podíamos llegar. Y bueno, hoy la Fundación Bruno tiene 24 sedes en todo el país. Ujú. O sea, fuimos ampliando por lo menos la zona geográfica, todavía no ampliamos mucho las edades ni las patologías, pero ya estamos cerca de hacerlo, muy Claro, cerca. sí, 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 por supuesto. Así que bueno, de tener algo muy pequeño, de pensarlo vos a ese proyecto y volcarlo, como vos dijiste, a una compu, a una hoja, a tener todas estas fundaciones.
¿Cómo fueron esos primeros contactos tuyos con la gente de salud y demás para poder ir conectándote con todas las personas? Mira, la verdad que fue progresivo, pero bastante rápido, porque nadie hacía lo que hacíamos nosotros, o por lo menos en la forma que lo hacíamos nosotros, o que lo hacemos nosotros, ¿no? Y entonces ya enseguida nos empezaron a llegar muchos pedidos de otras organizaciones, cuando tal vez nos pedían algo y nosotros respondíamos en 2 o 3 días, ya enseguida las familias, los conocidos de ese pedido se relacionaban y nos llegaban más pedidos, entonces como que rápidamente nosotros crecimos muy rápido, o sea, muy rápido. En un momento entregamos un equipo cada 48 horas, eso es una Ujú. locura, ¿viste? Es un nivel Yo me acuerdo que de haber estado, no sé, tal vez una tarde viendo algún partido o algo y se hacía una entrega en Posadas, una entrega en Bariloche, Claro. bueno, después ese ritmo cayó un poco, porque la pandemia, o Ujú. sea, cambió un poco el sistema de trabajo que nosotros teníamos y después como que no se volvió a tomar ese mismo ritmo. Los 2 últimos años, tal vez te diría no que hubo que achicarse, pero hubo que tal vez hacerse más sólido y cortar ese crecimiento porque era imposible de sostener. Sí, sí, Porque, o sea, logísticamente, en cuanto a gastos, a recursos, era muy difícil de mantener. claro. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora, ¿cómo es el contacto? ¿Es a través de los profesionales con estas personas? ¿O cómo se contactan ustedes? ¿O pueden allegarse hasta la fundación? No, nosotros no tenemos un espacio físico, Ajá, es todo digital. Uno por uno es un proyecto íntegramente digital. claro. Y la verdad que la mayoría de los pedidos, te diría que el 90% llegan a través de las redes sociales Ujú. y, y muchos por profesionales, pero en general la mayoría de las sedes tiene un profesional trabajando y ellos tienen contacto a veces con casos de la zona, tal vez más marginales, que no tienen que ver tanto con las capitales. Y no, en ese sentido, tanto el equipamiento, o sea, la donación de equipo, como los pedidos de equipamiento, te diría que llegan todos por las redes sociales. Y porque la verdad también hoy somos muy conocidos también en este ambiente, entonces nosotros llegamos en un momento a tener, o sea, como 2 containers llenos de equipos, o sea, y no podíamos Claro. entregarlo, o sea, pues no nos daba el tiempo para entregarlo. Hoy estamos un poco más, Sí, sí, o sea, sí, sí. no recibimos cualquier tipo de donación, ¿viste? Claro. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo hacen para contactarse con esa gente que tiene, por ejemplo, algo para donar? Por ejemplo, vos nos contabas, tenemos, a veces recibimos contenedores llenos de cosas. La gente misma ya se contacta con ustedes. Dijiste que ahora ya están muy vistos. Y bueno, ¿cómo hacen para recibir todas esas donaciones? ¿Quién se las dona? Mira, la mayoría de los equipos vienen de familias que por X motivos dejan de usarlos. Ujú. Vienen muchos de casas de ortopedia que también le devuelven equipos. Eh, También hay mucho recambio, porque hay como que crece muy rápido la tecnología también, entonces ya hay mucho equipo que queda en desuso rápidamente. Sí, sí. Y, o sea, si yo pongo un cartel en mis redes diciendo recibo equipamiento, yo en un mes te lleno 10 containers de equipos. Ujú. El tema es si sirven esos Claro. equipos. Sí, sí, Eso sí, es sí. otra cosa. Sí, por eso. Pero entonces nosotros lo que tratamos, mira, te voy a dar un ejemplo. En su momento recibíamos sillas a motor. Ajá. Hemos recibido bastantes, más de Sí. 10 seguro. Claro, el tema es que nosotros trabajamos con la mayoría son casos de lugares muy marginales, donde no son aptas para ese tipo de sillas. Claro. Y entonces nosotros se las donábamos
a otras fundaciones o a lugares así que tenían estructuras más para ese tipo de equipos. Lo que te quiero decir que antes la recibíamos, ahora ya no. Ujú. Entonces, si alguien me llama y me dice, ¿tú hacías motor para donar? Le digo, mira, la verdad que no la recibimos más. Por eso te digo que antes se recibía, aparte nosotros arreglábamos y adaptábamos mucho equipamiento, pero mucho. Ajá. Yo he hecho, casi he construido sillas de cero, Sí, sí, sí. prácticamente, solo con un chasis. Claro. Y, y bueno, y la mayoría de ese equipo, hay muchísimo equipo en circulación, pero te voy a contar una cosa, Osvaldo, que para mí es muy importante y por eso también aprecio mucho tu llamado y el trabajo que ustedes hacen, porque yo considero que uno de los problemas que hay en este país es la falta de información en relación a la discapacidad. O sea, las familias no saben cómo acceder a las cosas, no saben cómo conseguirlas. Y, y bueno, me ha pasado más de una vez, ponele, que de tener 4 o 5 equipos ahí para entregar y no encontrarle, o sea, el candidato. Claro. Y, y me contacta una familia que me dice, no, porque hace un año que estamos juntando rifas, haciendo una kermés y haciendo esto para comprarle. Y yo lo tenía ahí hace 6 meses, Sí, 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 sí. tirado. O sea, Sí. hay un tema de cruce de información que todavía es un problema a solucionar. A Ujú. nosotros nos pasó en el año 2017, ponele que instalamos en la página web, en la anterior página web que teníamos, hicimos un blog para que las familias se intercambiaran información. Sí. O sea, padres que tenían chicos con una discapacidad mayores le pudieran transmitir consejos e información a familias con chicos menores, ¿no? Ujú. Y ¿sabes qué no funcionó? No funcionó porque en ese momento no estaba, si no me equivoco, la función de audio creo que ni en el teléfono estaba, me parece. Claro. Sí, sí. Y tenían que escribir. Y la mayoría de las familias que nosotros llevamos, la mayoría no saben leer y escribir. Ujú. Entonces, ese primer intento se complicó. Porque, ¿qué pasa? A mí todo el tiempo me dicen, yo veo familias que compran medicamentos, Sí, sí, cuando sí. hay muchas organizaciones que te lo dan gratis. Yo he conocido familias que me dicen, no, yo no sé dónde hacer tratamiento porque no tengo plata, y a 2 cuadras hay un centro público de tratamiento que es buenísimo. Hay una falta enorme de información que nosotros, por lo menos en lo que nosotros hacemos, le hemos sorteado bastante, porque ya ahora, Claro. como te digo, me llegan pacientes del Garrahan, me llegan pacientes de todos lados, de Posada, Ujú. o sea, Sí, los sí, me pedidos vienen imagino de que todos con lados. todo esto que hacen, por eso te preguntaba hoy cómo hace la gente para contactarse y demás, porque la verdad que con todo esto que hacen deben recibir pedidos de todos lados. Sí, 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 como te digo, lo mejor es por las redes sociales, Claro. que imagino que por ahí está bueno, igual es programa uno por uno. Como te digo, son más los pedidos que rechazamos que los que podemos tomar, Claro. porque me llegan pedidos de cualquier cosa, de cualquier edad y de cualquier lado. Sí, sí, sí. Y la verdad que ojalá que algún día, si vos me preguntás, uno de mis sueños es que uno por uno, el día de mañana, pueda ayudar desde la tercera edad hasta cualquier lugar del país, hasta cualquier patología. Eso sería mi sueño, por decirlo de alguna forma. Ujú. Pero bueno, por ahora estamos avanzando bastante. Por supuesto, y eso la verdad que a nosotros nos enorgullece y seguro que a ustedes también por el trabajo que creció así como vos lo decías de un proyecto pequeño y ahora ya es muy reconocido. Sí, sí, bueno, como te digo, nosotros estamos a punto de llegar casi a 2.000 entregas, ¿no? Claro. Que es una barbaridad, es una cosa, es un número enorme para este tipo de procedimientos, ¿no? Y, y como vos dijiste, la verdad que se nos llena el pecho de orgullo, Ujú. ¿viste? Porque encima cualquiera puede pensar que pues me ha pasado, ¿viste? Que creen que yo me dediqué a esto porque era millonario y estaba aburrido, Sí, sí, sí. o porque no tengo nada que gastar, y porque mis papás me bancan, y la verdad que es todo lo contrario, ¿viste? Nosotros no tenemos un peso, ¿viste? Todo lo hicimos a pulmón,
tenemos claro. muy pocos recursos y la verdad que llegar a 2000 entregas con el poco presupuesto que tenemos y con semejante estructura, la verdad que sí, tenemos, viste, festejamos, este 1 de mayo va a ser un festejo muy privado, ¿no? Pero Ujú. muy íntimo en cuanto a, yo estoy muy orgulloso de lo que he hecho, pero muy, muy. Sí, sí, me imagino, me imagino. Bueno, ahí estamos mirando imágenes de todo lo que hacen ustedes y es espectacular, bueno, ver a chicos felices, familias también que los reciben con los brazos abiertos, me imagino, y para ustedes esto también debe ser un orgullo espectacular. Sí, la verdad que, mira, hay muy lindas las fotos ahí que estoy viendo. Hay, mira, a nosotros nos llegan, hace poco, no sé si creo que hablé con vos de esto, de una nota que me hicieron sobre un chiquito que cuando nosotros le dimos un andador, creo que no Ujú, tenía ni un año, una cosa así, no podía ni caminar, y, y hoy está jugando a la pelota. claro, Bueno, eso es lo que hacemos nosotros, Osvaldo. O sí, sea, le cambiamos no solo la calidad de vida para siempre algunas familias que podemos, sino que también le dimos esperanza a la familia, le dimos felicidad y bueno, de eso se trata un poco este proyecto, ¿no? sí, 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 también. Básicamente es eso, es eso. En las situaciones, mira, podríamos hablar horas y horas por escribir un libro de las historias que tengo, porque hemos hecho trabajo de campo en Sí, serio. O sea, que en zonas muy peligrosas, ujú, en zonas muy marginales, hemos estado en medio de balazos a 5 o 6 cuadras. claro, sí, sí, Eh, sí, sí, así que cuando yo veo que ahora me llegan fotos de algún chiquito que pudo caminar, o un chiquito que esto, lo otro, digo, bueno, valió la pena cada segundo, ¿viste? sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Sabes qué otra Bueno, cosa? Fernando, hablando de todo esto, ¿de qué se trata el programa Minuto Cero? ¿En qué consiste? Bueno, en su momento era, estaba, como justamente te comenté un poquito hace un rato, había uno por uno equipamiento, que era lo que hacemos ahora actualmente, lo que hicimos siempre. Estaba uno por uno Minuto Cero y uno por uno Convive, que eran dos proyectos paralelos, que uno fue el que te comenté recién, Sí, Minuto sí. Cero, que se trataba de agarrar a las familias desde que nacían los chiquitos, que tenía que ver con ese intercambio de información, tenía que ver con ir a las diferentes municipalidades y obtener los certificados de discapacidad para poder detectar dónde estaba cada uno de los casos. Ujú, El primer intento fue el que te comenté, que creo que fue un par de años después de que abrimos, que no funcionó. El segundo intento se hizo, creo que eso ya fue en la pandemia. Nosotros hicimos una página web que era espectacular. Durante 10 días había fueron como 5 o 6 voluntarios que estuvieron juntando información, porque la información es muy zonal. O sea, sí, no es sí, lo sí. mismo sacar, bueno, vos lo sabés, Sí, sí, por no supuesto. es lo mismo sacar un certificado de La Pampa que en Buenos Aires. Claro. O sea, no es lo mismo. Entonces, estas personas estuvieron durante 10 días buscando la información de cada provincia, de cada lugar, para cargar en la página web donde el que la necesitaba podía ingresar y decía, bueno, ¿cómo hago para obtener el certificado de discapacidad en Jujuy? Claro. ¿Entendés? Bueno, tampoco salió bien esa movida. Te voy a contar por qué. Tal vez acá hay una opinión personal, ¿no? Primero Sí, porque sí, era una página web. O sea, las páginas web hoy tienen como ya funciones muy específicas, o sea, ya no son tan visitadas como antes, salvo que sean procesadores de pagos, claro, sí, como sí, puede ser Despegar, como puede ser Mercado Libre, cualquier página donde vos puedas pagar algo. Pero si es solo para visitar, es muy difícil. Ya están como empezando a desaparecer un poco. Eso por un lado. Por otro lado, para llegar a esa información que te acabo de mencionar, tenías 5 clics. claro. Es un montón. Sí, sí, Es sí, un sí. montón. O sea, para una persona que no está en tema o que no quiere comprar un pasaje, pues para comprar un pasaje sí, tal vez apretás 5, 8 o 10 clics. Pero
averiguar algo es un montón. Sí, Entonces por el segundo supuesto. intento fracasó. Y después quedó, o sea, obviamente vamos a retomar ese proyecto porque creo firmemente en él. Creo Ujú. que, como te dije antes, es uno de los principales problemas en el país, la falta de información. Sí, O sí, sea, sí, como te dije, las familias no saben qué hacer. O sea, no saben dónde ir. claro. Y sumado a que también muchos de los lugares están desbordados, entonces, viste, tal vez tienen que ir, no sé, acá para ir al Garrahan antes que ir a un horario muy temprano, y si vos vivís viste, a 150 kilómetros, tenés que tomarte 3 colectivos y un tren, es un tema complejo. Pero bueno, y después el otro que te comenté, que se llamaba Uno por Uno Convive, tenía que ver con la producción de material audiovisual. Yo Ujú. vengo de la escuela de cine, Osvaldo. Creo mucho en la imagen, pero Claro. muchísimo. Sí, sí, sí. Y entonces era producir material audiovisual para concientizar, para la convivencia, para informar. Yo soy de los que creen que, no sé, mañana viene Messi y dice no estaciono más enfrente de una rampa de discapacitados y al día siguiente 10 millones de personas no estacionan más enfrente de una rampa de discapacitados. Creo Claro. mucho en el poder de eso. Sí, sí, sí. Y la verdad que la imagen y todo lo que se venda por ahí es muy importante. Bueno, hoy están las redes sociales a full, como lo decíamos anteriormente, que creo que es así como lo decís vos. Bueno, fíjate que se da una cosa contradictoria, ¿no? Porque yo digo por un lado que uno de los problemas es la falta de información y hoy cualquiera tiene un celular en la mano y seguramente mucho mejor que el mío o el tuyo. Sí, O sea, sí. cualquier persona, digo, de bajos recursos, en la peor de las situaciones, tiene un celular mejor que los nuestros. Sí, por supuesto. Y Mm. por otro lado, digo que la falta de información, pero es contradictorio, pero es real, porque no saben usarlo. Claro, Bueno, no saben usarlo, esa es la verdad. exactamente. Uno cree que saben usarlo, pero que uno haga llamados y suba videos a TikTok y esto no quiere decir nada, no saben cómo utilizar los motores de búsqueda, cómo Ujú. meterse en grupos, bueno, esa en su momento habíamos empezado a hacer unos tutoriales para enseñarles a buscar, Sí, o sí. sea, a cómo buscar información. Ujú. Te digo que hay un montón de personas, y esto lo digo con conocimiento de causa, realmente en Argentina hay un montón de personas, miles de personas, y miles de organizaciones que trabajan realmente muy bien, ¿eh? Sí, Y sí, sí. no, y hay privadas y públicas, no tiene nada que ver. Pero bueno, la gente no las conoce, ¿viste? No, hay un tema ahí con la información y la tecnología. Sí, 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 Mm. por supuesto, por supuesto, por supuesto que sí. Fernando, bueno, la verdad que nos quedaríamos un montón de hablar, pero el tiempo es tirano en televisión. Así que nada, te agradecemos este contacto y bueno, para cerrar, preguntarte alguna reflexión para que la gente se empiece a interiorizar en todo esto, que empiece a manejar un poco más de esta información y que se interiorice en todo esto. ¿Tenés alguna reflexión en todo eso? Sí, sí, me parece que estamos avanzando muchísimo con lo que es la acción social y la solidaridad y yo le dejaría a las personas una palabra, que es empatía. Empatía con los demás. Hoy estamos en una época donde uno tiene que tener empatía con el medio ambiente, con los animales, con la alimentación. Ya uno no puede aislarse. Yo le dejaría, más que reflexión, le dejaría una palabra, es empatía. Exacto, exacto. Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias por este contacto. Seguramente más allá de todo seguiremos en contacto entre nosotros y más adelante seguramente estaremos hablando nuevamente. Las puertas de aquí, de Hablemos de Inclusión, están abiertas para lo que ustedes deseen comunicar. Así que muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, Osvaldo. La verdad que el placer fue mío y felicitaciones por lo que hacen. Y la verdad que me encantó estar un rato con ustedes y poder contarles lo que hace Uno por Uno. Así que cuando gusten, estoy a su disposición y les mando un abrazo muy, muy grande a todos acá de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Adiós.
Ahí pasaba entonces Fernando Méndez, que bueno, hablaba de la fundación allí uno por uno, del programa uno por uno. Lo pueden buscar en redes sociales, en TikTok, allí Fundación uno por uno, y empezar a contactarse con él y con toda la gente que trabaja allí en las distintas fundaciones de todo el país. Nosotros ya finalizando este programa le decimos gracias a Canal 19 por prestarnos y ambientarnos el lugar, y también a MB Producciones, como también le decimos gracias a todo el staff que nos acompaña programa tras programa, y como siempre a todos ustedes por estar del otro lado. Muchísimas gracias y será hasta el próximo Hablemos de Inclusión.